Buenas tardes o buenos días todavía, queridos hermanos, hermanas de la Iglesia de Betania, también a los que os asomáis al escaparate de internet y nos podéis ver. Quiera Dios que la persona que nos esté viendo sea una persona con inquietudes espirituales. Hoy vamos a tratar, un tema, en este caso, un tema puro evangelio, de una persona, en la palabra de Dios, en la cual yo tengo mucho, para mí es un tesoro en el corazón. Porque aparte de la cruz de Cristo, y cuando llegamos al Evangelio y cuando el Señor muere por cada uno de nosotros, por la humanidad, yo encontré, en este salmo encontré el por qué el Señor salva. No voy a hablar de mí, ni mucho menos, porque yo soy la última figura, pero yo vi en ese pasaje realmente la bondad de Dios y experimentar la gracia de Dios en la vida de una persona. Yo sé que quizás ya muchos sabéis qué salmo es. Es un salmo que yo muchas veces me hubiera gustado y la predicación que se va a hablar va a ser un poco de superficie. Porque si nos adentramos y examinamos, analizamos las aplicaciones que este salmo tiene para nosotros, hay muchas predicaciones y sería muy larga. Como bien sabéis, el Salmo 51. Salmo 51, para mí, lo tengo en lo más profundo de mi corazón. El arrepentimiento, y lo vamos a leer, y plegaria pidiendo purificación al músico principal, Salmo de David, cuando después de que llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Eso lo tenemos, si no lo vamos a leer porque eso es un pasaje muy largo, pero lo tenemos en 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Luego lo leéis vosotros en vuestra casa detenidamente. Primer versículo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Versículo 16. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te alegrarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aquí la palabra del Señor, y en verdad cuando el Señor puede escoger un sacrificio agradable es cuando con un corazón arrepentido, un corazón escudriñado. Y según los teólogos, ya lo dije una vez, este salmo es generalizado y se puede decir que es el salmo por excelencia del arrepentimiento. Hay 2 salmos que hablan sobre el pecado que cometió y ahora vamos a hacer una panorámica un poco para introducirnos
el por qué David tiene y escribe este salmo. Claro, la inspiración del Espíritu Santo. Vamos a ver el Salmo 51 y el Salmo 32. Pero este salmo es un salmo de arrepentimiento, mientras que el Salmo 32 es un salmo de liberación, porque él notaba ya la liberación. Parece ser, según dicen los teólogos, que está escrito después. También vemos en David, en este salmo que hemos leído, el reflejo del tormento de un alma arrepentida. Y esta es una historia muy desagradable por sí. La vida, hermano, es una vida desagradable cuando la enfocamos y cuando la tratamos ante los ojos de la palabra de Dios. Y digo que es desagradable porque es cuando uno se da cuenta en la situación en que uno está. Hermano, el Salmo 32, 3, como dice, que mientras callé, envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Este es un pecado que no sabemos el tiempo que David lo tuvo oculto, pero que él mientras callaba, su físico se iba deteriorando. La historia nos dice que estaba acostado y se levantó un día cuando los reyes tendrían que salir a la guerra. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando el pueblo de Israel pidió rey, Samuel quiso convencerlo de que era mucho mejor la teocracia, gobernados por Dios, no que por un rey, porque tendría siervos, y una de las cosas que dijo, dice, y nosotros seremos también, ya contestando el pueblo a Samuel de lo que había dicho, en primera de Samuel 8:20 dice, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. Entonces había costumbre de que el rey iba por delante del ejército, de su ejército y de su país. Pero precisamente en esos momentos, con los amonitas que estaban en guerra con Amón, habían sitiado la ciudad y el rey no estaba allí. El rey se había despertado de su siesta, parece ser, y miró al horizonte y vio a una bella mujer. En este caso es Belsabé, como ve, que se estaba bañando. Y la codició, la cogió, la hizo traer a su palacio, se acostó con ella, luego se lavó de su inmundicia y siguió la cosa. Pero mira por dónde esa mujer quedó encinta. Y se lo dijeron a David. Voy a correr así un poco porque es largo. ¿Qué es lo que hizo? Entonces trató, porque el pecado muchas veces lo que trata es de ocultar la realidad, ocultar la verdad. Pues dice, bueno, pues lo que vamos a hacer, ya he cometido el pecado de adulterio. Pero ahora voy a cometer dos pecados más. Uno es de encubrir y traigo aquí a Urías, que Urías era el marido de Betsabé, la traigo aquí, le digo que se vaya a su casa, que duerma con su mujer y, en fin, a ver así por dónde piensa que el hijo es suyo. Mira tú por dónde ese o no era una persona honesto y de principio, y era una persona de honor. Y en ningún momento él se fue a su casa a dormir porque pensaba, el arca está en peligro, mis hermanos están también muriendo y yo voy a estar acostado con mi mujer. No, y se fue a la puerta y durmió con los siervos. Entonces, en varias ocasiones y tentativas, el rey quiso que durmiera y una de ellos lo embriagó. Y viendo que no, pues entonces le manda y dice, bueno, pues vete al frente y le manda tú mismo, le va a llevar una carta al general Joás. Y en esa carta decía que ese hombre tenía que estar en lo más grueso de la batalla. Y es ahí donde muere. Ya cometió el pecado también de asesinato. Se dice que el pecado de David, pero dentro de ese pecado había 3 pecados. Y es uno de los pecados más mezquinos que vemos en la palabra de Dios. Vemos como hombres de la palabra, en la palabra de Dios, como héroes de la fe, como héroes que fueron, cómo son capaces de cometer los pecados más atroces.
Porque la palabra de Dios tiene una cosa, que es sincera. Y la palabra de Dios es honesta en todo momento. ¿Sabéis que hay un... Bueno, yo pienso que esto es tan antiguo como el hombre existe y pecó. Uno de los enemigos, el enemigo principal, y de ahí salen ya muchas ramas del cristianismo, es el humanismo. El humanismo es ensalzar las bondades del hombre. Y como más o menos ha dicho aquí José Luis, es que por obras, o las obras, porque el hombre es bueno, cuando resulta que eso choca frontalmente con la palabra de Dios. El hombre no tiene nada bueno, absolutamente nada. Absolutamente nada. Y el enfoque humanista dice, es la idea que encubre y desvía toda la realidad y toda la verdad. El enfoque, el humanismo te está diciendo en todo momento, en que el pecado es algo superfluo, es decir, algo que no llega al alma, porque salimos con defecto. El humanismo dice que nuestras malas acciones residen en la superficie de nuestro carácter, no en lo profundo de nuestras vidas, en nuestro interior. Y que el humanismo lo que intenta es sacar nuestras bondades. De una forma, estamos viendo cómo las obras quieren vencer a la bondad de Dios. Pero sí es cierto, y lo comparamos con la norma suprema y el carácter de Dios, nos damos cuenta de lo que parece ser las bondades en un plano terrenal, como hemos visto, vemos que para el Señor eso no sirve. Porque cuando vamos a la palabra de Dios, vemos el carácter de Dios santo, totalmente santo. Que nuestro núcleo, la palabra de Dios nos dice eso, nuestra raíz, hermano, está contaminada por el pecado. Nuestras mentes, nuestras voluntades, nuestros cuerpos, todo está afectado por el mal. Y el pecado también altera la realidad y la verdad y quiere ocultar la situación en la que el ser humano está enfrente de su creador. Este salmo nos describe la caída en pecado de uno de los hombres más grandes de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia, de uno de los héroes más destacados. Es más todavía, que de él vendría la descendencia. Jesucristo. Y Jesucristo, cuando se habla que vendrá, se sentará en el trono de David su padre. Y David fue uno de los hombres más grandes y también más grande de toda la palabra de Dios y también de los pecados más grandes que cometió de la palabra de Dios, según vemos. La palabra de Dios es tan sincera que no oculta nada de los grandes héroes. Es tan honrada que muestra a los hombres y mujeres tal y como son. Y esto es una de las cosas que hizo grande a David. Sí lo hizo grande. Porque era un hombre que se arrepentía de corazón. Porque era un hombre que creía en Dios. Porque un verdadero arrepentimiento conlleva una verdadera humillación. Y en este salmo estamos observando cómo David se humilló delante del Señor. Si un verdadero arrepentimiento y confesión de pecado no se puede experimentar, y eso sí tenemos que tenerlo nosotros en cuenta, la gracia de Dios. Si no existe un verdadero arrepentimiento y no existe una convicción de pecado, la gracia de Dios no se puede experimentar. Por eso es importante que la Iglesia despierte a estas cosas. Porque muchas veces la Iglesia la tomamos como una religión más, como una norma más. Y se nos olvida que debemos de arrepentirnos y llegar en humillación al Señor. La palabra de Dios nos enseña que hay que dar ciertos pasos de conocer la salvación y experimentar la gracia redentora de Dios en la vida por un arrepentimiento. La Biblia no tiene nada que decir, y eso sí que es verdad, La Biblia no tiene nada que decir a un hombre que no se haya arrepentido. Está todo dicho. Porque la Biblia es el libro que habla a un corazón arrepentido. Porque la Biblia
da a esperanza a un hombre que no tiene esperanza, a una persona que no tiene esperanza. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué leo este versículo? Porque cuando fue Natán a David, fue por la palabra de Dios. Y si era un hombre que realmente, porque era creyente, pero esto es un hecho inmutable, tanto creyentes como para no creyentes. Porque los creyentes también caemos. Porque los creyentes tenemos que arrepentirnos. Porque los creyentes pecamos. Y eso es una cosa que no se nos puede olvidar. Pero para el incrédulo, sobre todo para el incrédulo. Porque si Dios muestra tu pecado y tal y como eres, hermano, pasos y fases que se atraviesan de una manera inevitable en una persona cuando llega el reconocimiento y la convicción del pecado. Y esos son pasos y las fases que van para todo igual, uno de una forma, otro de otra. Uno en un escenario y otro en otro escenario. Uno con mayor profundidad y otro con menos profundidad. Pero son pasos que se tienen que dar siempre. Primero, llegar a un conocimiento y un reconocimiento del hecho de que has pecado. Esto de que hemos hablado del humanismo, de que quiere quitar, que eso es un defecto de fábrica, un defecto humano, pero que no llega al alma, eso no es verdad. Sabemos que el diablo trabaja y ha trabajado y seguirá trabajando con esa filosofía. Y como la conciencia del hombre no está tranquila porque sabe, porque Dios, aparte de poner su ley, habla por la conciencia, pues trata de esconderse sobre el humanismo. Primero, como he dicho, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Lo primero que sucede a una persona cuando llega a un reconocimiento y conocimiento del pecado es que afronta y lo mira sin engañarse delante de Dios. El Evangelio lo que nos desnuda es interiormente y nos pone enfrente de Dios. Y muchas personas huyen de sí mismos porque no se quieren enfrentar a la única realidad y verdad que hay, de que están fuera destituidos de la gracia de Dios. Y esto mismo es lo que nos dice la historia. ¿No tiene algo de increíble que un hombre como David, creyente en Dios y comunión como él tenía, cometiera ese pecado? Le decía el otro día que el que esté libre de pecado, que no, mire que no caiga. Un hombre conforme al corazón de Dios comete el pecado que hemos descrito ya. Pero fue así. Fue así. Y así está reflejado en la palabra de Dios, como hemos dicho, sincera y honestamente. Sin duda David debió de sentir que no estaba haciendo lo correcto. Y eso yo pienso, porque hay ya una forma de deducir las cosas, y si nos metemos en el escenario en que todo ocurrió, pues David, desde el primer momento, tuvo que darse cuenta que lo que había hecho no estaba bien hecho. Pero callaba. Sin duda David tendría ese remordimiento. Porque Dios nos habla por nuestras conciencias y ella nos dicta que si las acciones son buenas o son malas. Porque tú cuando haces una buena acción, sabes que has hecho una buena acción. Pero cuando tú has hecho una mala acción, también sabes y reconoces que has hecho una mala acción, ¿verdad? David nunca afrontó el pecado que cometió con Betsabé, porque el pecado fue David y Betsabé contra Urías, callando hasta que vino Dios por medio del profeta Natán. Salmo está en una fase que describe muy bien el pecado, y es que mientras cayó, como he dicho antes, el silencio que él tenía se iba envejeciendo. Mientras que ya se envejecieron mis huesos
y en mi gemir todo el día, 24 horas. Un pecado puede afectar de tal forma a una persona que incluso físicamente lo tiene que notar. Mientras que el Salmo 51, como he dicho, es un cántico en una agonía de un espíritu arrepentido. El 31 es un cántico de liberación, ya está experimentando la gracia. También lo podéis leer, que el Señor ha dado. Ahora bien, debemos de pensar qué hubiera pasado si Natán no hubiera hecho enfrentar consigo mismo por medio de la palabra de Dios. Pero David comprendió y se humilló hasta el polvo. Si queréis verlo, segunda de Samuel, el capítulo 12, cuando está dando la sentencia, porque sabéis que la sentencia la dijo él. Ese hombre es reo de muerte. ¿Quién es la persona que tiene tantas ovejas y quiere otra con una ovejita que le ha criado siempre para dar el sacrificio? Ese hombre es reo de muerte, pues tú eres. No se andó con rodeo Natán, tú eres ese hombre. Fue cuando se dio cuenta, cuando el horror, cuando el miedo se apoderó de su cuerpo y de su alma. Entonces David rogó a Dios por el niño, se tiró 7 días tumbando en tierra boca abajo. Eso no somos capaces nosotros de hacerlo, aunque pedía por el alma del niño, porque realmente el Señor fue tan misericordioso que le perdonó la vida. Y lo dice en el capítulo 12 de Samuel, segunda de Samuel, lo podéis leer. Perdonó el pecado. Ahora, el pecado y los pecados tienen efectos secundarios y ondas expansivas. Y hizo el Señor una sentencia, que a raíz de ahí su casa entraría en espada. Ya lo vemos posteriormente cuando pasó ya con Salomón, cómo el reino fue dividido y cómo luego ya todos los hijos y toda la descendencia, más que líos, problemas, guerras. Pero lo perdonó. Quien no perdonó fue al niño que le iban a nacer. Y mientras que vivía, él estuvo 7 días puesto en tierra, boca abajo, pidiéndole al Señor. Entonces vemos el pecado de David, pero también vemos a un hombre humillado y arrepentido de corazón. Estamos viviendo la cruda realidad de una persona enfrentándose a sí mismo, y es algo muy desagradable. Pero lo mismo que es desagradable, es necesario. Para comprender y reconocer que el pecado está siempre delante de nosotros. Para tener conocimiento del peso del pecado que cae en nuestra vida y en nuestra alma. Y es cuando podemos experimentar la gracia redentora del Señor Jesucristo. No se puede evitar el primer paso, como es el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no podremos conocer a Dios. Por eso he dicho que la palabra de Dios no tiene nada que decir a quien no se arrepiente. Está todo dicho. Porque la palabra de Dios te penetra hasta tal fondo, hasta que te ves en tu propia realidad, enfrentándote y te pones el espejo a ti mismo delante de tu Creador. Qué contrario es escuchar quiérete a ti mismo. Porque la palabra aquí no se estaba queriendo él mismo. Aquí se estaba aborreciendo él mismo del pecado. Pero es que nosotros, siendo creyentes como somos, debemos de actualizar nuestras mentes y no caer en la religiosidad y en la norma. ¿Desde cuándo no experimentamos la gracia salvadora de Dios? En cierta manera, todos nos parecemos a David, hermano. Todos nos parecemos a David. Y en las cosas que podemos hacer mal, dicho de una manera más
directa, no pensamos que pecamos contra Dios. Porque cuando dice contra ti solo he pecado, pero si nosotros analizamos, no pecó contra Dios, ¿no? Pecó contra Urias, también pecó con Betsabé, pecó contra los infantes que estaban en el resto de la batalla, pecó contra todo su pueblo, pero sin embargo, él dice contra ti solo he pecado. Y el primer llamamiento que hace Dios por medio del Evangelio es que seas honrado contigo mismo. Que te dejes de excusas, que no te encubra bajo el manto del humanismo que tenemos aquí, e incluso con la vida de consumo que tenemos, que es la que intentamos escondernos para no enfrentarnos a nuestro Creador. Por eso tenemos que muchas veces inclinar nuestras cabezas en tierra y decir al Señor que nos perdone. Segundo, es reconocer con exactitud la naturaleza de lo que Dios ha hecho. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de las piedades. Borra mis rebeliones. 1. Borra mis maldades. 2. Y borra mi pecado. Rebeliones es levantarse y es disponer la voluntad contra la autoridad. Y esa autoridad no es cualquier autoridad, es la autoridad suprema. Es contra Dios. David está admitiendo que se ha rebelado contra la autoridad de Dios en su propia, y quiere poner su propia voluntad. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que queremos poner nuestras voluntades por delante de la voluntad de Dios. Y si eso es así, estamos cometiendo pecado. Porque rebelarse contra Dios es un deseo de salirnos con la nuestra. Y muchas veces nos ocurre. Por eso te digo que no pensemos que el pecado de David fue un pecado. A lo mejor no lo hemos matado, pero es un pecado. Y nosotros estamos expuestos. Y nos parecemos en cualquier forma a David. Y somos creyentes. O nos decimos ser creyentes. Hacer nuestra voluntad es desafiar a Dios, no pensando si lo que hacemos en nuestra voluntad es la voluntad de Dios. Salmo 48 dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ese lo podemos decir nosotros. Eso lo podemos decir nosotros. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y la ley está plantada, arraigada en nuestro ser, en medio de nuestro corazón. Maldad. Una ofensa contra la ley de Dios es una ofensa contra la santidad de Dios. Hermano, y cada uno morirá por su maldad. Cada cual morirá por su pecado. Cada cual morirá por su pecado. Es una sentencia universal que todo el mundo muere. Lo que hizo David fue un acto de perversión. Pero esto nos lleva a que no solamente David hizo un acto de perversión, cuando nos examinamos a nosotros mismos, muchos de nuestros actos pueden estar torcidos, incluso cuando somos creyentes. Aún más cuando no conocemos a Dios. Los celos, la envidia, la malicia, el creer que mi hermano es inferior a mí. ¿Nos podemos librar nosotros de este salmo? No nos podemos librar de este salmo. Absolutamente no. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estaba pidiendo el salmista, en este caso David, que borrara su naturaleza pecaminosa y que entrara el Espíritu Santo en su vida para renovar toda su vida.
Pecado, errar en el blanco, eso sí lo sabemos. Es decir, esa plomada que debería de ser recta, no es recta. Significa que un hombre está viviendo una vida para lo que no está hecho, porque nosotros no fuimos creados para pecar. Nosotros fuimos creados para tener comunión con Dios. Por eso es la importancia tan grande que tiene el pecado, que nos separa de Dios para toda una eternidad. Que nosotros por nuestra propia fuerza, en nuestras obras, no podemos hacer nada, que necesitamos a alguien que pueda cambiar un corazón torcido, corrompido, negro por el pecado. Y ahí se nos abre la visión de Cristo. Y no podemos olvidar que estos pecados que se cometieron en el Antiguo Testamento, no existía la cruz. No existía la cruz. Pero todos estos pecados han pasado por la cruz. Todos. Tercero, que el hombre comprende y confiese que todo lo malo que hace es contra Dios. Versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Cuando nosotros reconocemos que todas las cosas hacemos contra Dios, estamos reconociendo que Dios es justo en todos sus caminos. David tenía que haber dicho que había pecado contra Urías, tenía que haber dicho que había pecado contra Besabé, contra, como he dicho antes, contra los israelitas, contra su pueblo. Sin embargo, había pecado contra Dios. Pero la verdadera esencia del pecado se peca contra Dios. Porque si estamos pecando contra nuestro hermano, estamos pecando contra Dios. Porque estamos pecando contra la ley de Dios. Porque estamos pecando contra el carácter de Dios. Sumamente santo. Infinitamente santo. Me viene a la cabeza porque cuando estaba haciendo la predicación, venía a la cabeza la mujer samaritana. Yo pienso, y eso ya son cosas que pero vamos, creo que está dentro de lo que es. Cuando fueron a comprar los discípulos al pueblo, se quedó con la mujer. Yo me imagino esa mujer, la mujer tenía que estar como estaba David. Y el Señor le dijo, verdad has dicho. Y cuando tú estás hablando en lo íntimo, porque ahí tenía una conversación íntima con su creador. Y esto me gusta recalcarlo mucho, porque esa mujer llegó hasta el fondo. Porque Jesucristo vio cómo estaba la mujer y que se estaba arrepintiendo de los pecados cometidos. El arrepentimiento es todo lo contrario, es un hombre que reconoce el estado que está. Y esa mujer se dio cuenta. ¿Y qué es lo que pasó después? Cuando dijo que verdad has dicho. Aconteció que el Señor le dijo que él era el Cristo. Que el que estaba allí era el Señor. Por eso te pasa cuando el Evangelio penetra en tu vida. Está trabajando en lo entraño, en lo más profundo de tu corazón. Porque se está presentando a Cristo. Porque es el único Salvador. Porque los cristianos, nuestra confianza y depositar nuestra esperanza no es sobre algo vano. Porque cuando venimos aquí un domingo por la mañana, estamos reconociendo que tenemos un Dios de amor, de misericordia. ¿Qué religión, filosofía hay en el mundo que te presente el Evangelio como te lo presenta la Biblia? Ninguna. Y no solamente eso. Y no solamente eso. Sino con el amor con que la presenta el Señor. Vosotros habéis leído y leéis los Evangelios y por donde pasaba el Señor iba haciendo lo bueno a todo el mundo, pero criticaba lo malo delante de todas las cosas. De verdad que nos gustaría parecernos a David. No en el pecado que cometió, sino en el arrepentimiento que tuvo en todo momento.
La diferencia que hubo entre David y el que hubo antes y Saúl en ningún momento reconoció su pecado. En ningún momento. Y hay una gran diferencia en las personas que existe un remordimiento a un arrepentimiento. Remordimiento es un hombre que sufre. Y está sufriendo ese remordimiento, es alguien que comprende que ha hecho mal, pero que oculta el pecado. David lo estaba ocultando hasta que llegó la palabra de Dios. Arrepentimiento es todo lo contrario, es un hombre que reconoce y comprende que ha hecho mal a Dios y lo confiesa delante de Dios. Dios ama la verdad en lo íntimo. Terminamos aquí y damos gracias al Señor por su palabra. Padre amado que estás en los cielos, alabado sea tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque somos siervos inútiles, Señor. Gracias porque podamos exponer tu palabra llana, sinceramente, Señor. Para que todo el mundo, Señor, que realmente tenga inquietudes en su corazón, Señor, se presente delante de ti en una verdad, en una realidad, de que está perdido y necesita un Salvador. Nosotros pasamos por esa fase, momento de nuestra vida, pero continuamos, Señor, la carrera cristiana en la cual debemos muchas veces de arrodillarnos y ponernos en tierra delante de tu presencia, porque tenemos que reconocer que pecamos. A lo mejor no son pecados abultados, pero son pecados escondidos que cuando nosotros los declaramos nos remuerde la conciencia, Señor. Te pedimos, Padre, que a las personas que realmente necesitan de ti, personas que se le está trabajando en sus vidas, Señor, que tú rompas sus corazones. Que sean valientes porque sabemos que el Evangelio es para los valientes y solamente ellos lo arrebatan. Que puedas llevarlos a la cruz del Calvario para que depositen los pecados. Y a nosotros que nos los perdones también, Señor. Ayúdanos a amar al prójimo, ayúdanos a amar a nuestros hermanos. Y gracias te damos, Señor, por las bendiciones y la misericordia que tú tienes por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a experimentar la gracia salvadora en nuestra vida. Porque sin arrepentimiento no hay gracia salvadora. Porque tú das gracia a los humildes, Señor, y resistes a los soberbios. Alabado sea tu santo nombre en esta mañana. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador.